Elena Navarro observó el contrato sobre la pulida mesa de caoba. La lujosa suite del hotel se sentía como una prisión de cristal, suspendida sobre una ciudad que vivía ajena a su desgracia. El aire estaba viciado, una mezcla repugnante del caro perfume de su madrastra, Isabela, y el olor metálico del miedo. El documento que tenía delante representaba $5 millones, una cifra que era tanto su sentencia de muerte como la única y retorcida salvación para su padre. Isabela se retocó el labio labial carmesí, su reflejo impasible en la ventana panorámica. Elena, querida, no seas tan dramática, es solo una firma, piensa en esto como una transacción comercial. Ellos obtienen su dinero. Y tú, bueno, tú obtienes un marido muy, muy rico. Su voz era seda untada en veneno, deslizándose sobre la devastación que ella misma había sembrado con su adicción al juego. Sentado frente a ellas, un hombre con un traje impecablemente cortado permanecía en silencio. No era un matón callejero, era peor. Era el tipo de hombre que destruía imperios con una sola llamada telefónica, un liquidador de alto nivel. Sus ojos, fríos como el hielo ártico, no se apartaban de Elena, evaluándola como si fuera un activo más en un balance contable. Su presencia era una promesa silenciosa de consecuencias. El tiempo se acaba. Señorita Navarro, dijo el hombre finalmente, su voz tan pulcra como su traje. La paciencia de mis clientes tiene un límite, y sus métodos habituales son considerablemente menos civilizados que esta conversación. 5 millones es una suma que exige una resolución inmediata. La amenaza colgaba en el aire, pesada y ineludible. Apuntando directamente al punto más débil de Elena, Elena apretó los puños debajo de la mesa, sus uñas clavándose en las palmas de sus manos. Como analista financiera senior en Finanzas Quantum, su mente estaba entrenada para diseccionar números, encontrar patrones ocultos y mitigar riesgos multimillonarios. Pero esto no era una hoja de cálculo, era un chantaje puro y simple, una trampa de la que no había escapatoria. Había pasado las últimas 72 horas sin dormir, buscando una salida legal. No había ninguna. Isabela, en su desesperación egoísta, se había asegurado de eso. Había falsificado firmas, había desviado fondos e incluso había usado la fundación médica creada para el tratamiento de su padre como garantía colateral. Había atado a Elena a sus deudas de una manera inextricable, sabiendo que Elena nunca permitiría que su padre sufriera las consecuencias. Era una manipulación maestra. Nacida de la cobardía, la oferta alternativa es generosa, continuó el hombre del traje. Ignorando el odio silencioso que emanaba de Elena, deslizó una fotografía satinada sobre la mesa. No mostraba un rostro, solo la silueta de un edificio imponente, un monolito de vidrio y acero que arañaba el cielo. La Torre de la Vega. El CEO del Grupo de la Vega está dispuesto a liquidar la totalidad de la deuda. El corazón de Elena dio un vuelco doloroso. El Grupo de la Vega era una entidad global, una leyenda en el mundo de las finanzas y la tecnología, un gigante intocable. ¿Y qué quiere él a cambio?, preguntó Elena. Aunque ya temía la respuesta, la palabra generosa rara vez significaba algo bueno cuando se pronunciaba en esas circunstancias. La filantropía no era el negocio de estos hombres. Es muy simple, dijo el hombre, juntando las yemas de sus dedos. Él pagará los $5 millones íntegramente esta noche. A cambio, usted se convertirá en su esposa. El contrato es claro. Es un acuerdo matrimonial. Es innegociable. La palabra esposa golpeó a Elena con la fuerza de un golpe físico, dejándola sin aliento. Un matrimonio, una venta, esposa, susurró Elena. La palabra sabiendo a ceniza en su boca. Isabela soltó una risa entre dientes. Un sonido agudo y desagradable. Oh. Vamos. Elena, no es como si tuvieras muchas opciones. Además, he oído cosas sobre él. El gran Alejandro de la Vega. Un genio. Sí, pero un recluso. Un lisiado. Isabela hizo un gesto despectivo con la mano. Dicen que quedó destrozado en un accidente hace años. Está permanentemente en una silla de ruedas. Continuó Isabela, saboreando el drama.
Probablemente es un viejo horrible y deforme que solo quiere una cara bonita para exhibir. Tú eres joven, hermosa e inteligente. ¿Eres perfecta para el papel? ¿Qué importa si está lisiado? No tendrás que... Ya sabes. Jumpler. Cada palabra era una daga que Isabela giraba en la herida. La crueldad de su madrastra era ilimitada, eclipsada solo por su estupidez financiera. Elena desvió la mirada hacia la ventana. La imagen de un extraño sin rostro, un hombre roto y poderoso, que la compraba como a un objeto. La enfermaba, pero entonces la imagen de su padre la golpeó con más fuerza. Su padre, el único hombre que la había amado incondicionalmente, el profesor de literatura que le había enseñado a soñar, ahora yacía en una cama de hospital privado, su cuerpo frágil, luchando contra una enfermedad degenerativa. Su vida dependía de máquinas costosas y cuidados especializados que solo el dinero podía comprar, un dinero que Isabela había apostado y perdido. El hombre del traje lo sabía, él había hecho su investigación. Si usted se niega, señorita Navarro, dijo en voz baja, pero con una claridad cortante, no solo procederemos legalmente contra su madrastra por fraude, el fideicomiso de su padre será congelado mañana por la mañana, sus acreedores. Bueno, digamos que el hospital no podrá seguir tratando a un paciente sin fondos, sería trasladado a un hospital público, a una sentencia de muerte. Ese era el verdadero ultimátum. La elección nunca había sido entre su libertad y la cárcel de Isabela, siempre había sido entre su vida y la de su padre. Elena cerró los ojos por un instante, la batalla interna rugiendo y muriendo en un solo segundo, la habían acorralado perfectamente, abrió los ojos. El miedo había desaparecido, reemplazado por un vacío frío y acerado. La decisión estaba tomada, miró al hombre del traje. Quiero una cláusula, una garantía férrea de que el dinero va directamente a los acreedores y que se crea un fondo de fideicomiso irrevocable para los gastos médicos de mi padre, administrado por un tercero neutral, no por ella, señaló a Isabela. El hombre enarcó una ceja, sorprendido por su repentina perspicacia para los negocios en medio de su capitulación. Eso ya está estipulado. El señor de la Vega es un hombre meticuloso. Él no está comprando los problemas de su madrastra. Está comprando su cumplimiento. El anexo B detalla la creación del fondo para su padre. Es intocable. Elena asintió, apenas aliviada. Al menos su sacrificio no sería en vano. Extendió la mano. Deme el bolígrafo. No era un bolígrafo cualquiera. Era un Mont Blanc de oro, pesado y frío, un instrumento de rendición. Un grillete. Su mano no tembló. Con un movimiento fluido, casi robótico, firmó su nombre en la línea de puntos. Elena Navarro. El trazo era firme, una contradicción directa al caos que rugía dentro de ella. Cada letra era un clavo en el ataúd de su antigua vida. El sonido de la pluma arañando el costoso papel fue el único ruido en la habitación durante varios segundos. Echo. Estaba vendida, era propiedad de un CEO lisiado y misterioso al que nunca había visto. Isabela soltó un suspiro de alivio casi orgásmico, una sonrisa repulsiva extendiéndose por su rostro perfectamente maquillado. Maravilloso, querida, sabía que tomarías la decisión sensata. Verás, todo saldrá bien. Se levantó, alisando su vestido de diseñador, sus ojos ya brillantes con la perspectiva de nuevas líneas de crédito. La ruina de su hijastra era simplemente el precio de su propia libertad. El hombre del traje recogió el contrato con precisión quirúrgica, lo revisó una última vez antes de guardarlo en un maletín de cuero que se cerró con un chasquido agudo y satisfactorio. Excelente. El pago de los 5 millones se transferirá a las cuentas designadas dentro de la hora. El fondo de su padre estará activo al amanecer. Se puso de pie. Un coche la recogerá mañana a las 9 en punto. Señorita. No. Disculpe. Se corrigió, casi con una sombra de ironía. Señora de la Vega, esté lista. No traiga mucho equipaje. Todo le será proporcionado en su nuevo hogar. La frase resonó con la frialdad de una sentencia de cárcel. Nuevo hogar. La Torre de la Vega. El hombre asintió brevemente y se dirigió a la puerta. Isabela lo siguió como un perro faldero.
ya charlando sobre sus planes inmediatos para celebrar, su voz alejándose por el pasillo. Ninguno de los dos miró hacia atrás. Dejaron a Elena sola en la suite silenciosa, el aire ahora viciado con el olor a traición, perfume caro y sacrificio. Elena permaneció inmóvil durante largos minutos, mirando la puerta cerrada. El entumecimiento era una bendición frágil. Conteniendo el pánico y el dolor que amenazaban con ahogarla, se sentía vacía, despojada de su agencia, de su futuro, de su propio nombre. Era una mercancía, un activo de $5 millones transferido para cubrir una deuda de juego. Se levantó y caminó hacia la ventana panorámica. La ciudad brillaba abajo, miles de vidas ajenas a la suya. Y allí, dominando el horizonte, estaba la Torre de la Vega, oscura, imponente, impenetrable, la fortaleza de su nuevo dueño, un hombre que pagaba 5 millones por una esposa trofeo, un hombre al que llamaban lisiado. Pero mientras Elena miraba la silueta del edificio, algo más que desesperación comenzó a agitarse en las profundidades de su ser. Era una brasa fría de ira. La habían acorralado, la habían subestimado. Isabela, los acreedores, este misterioso Alejandro de la Vega, todos ellos pensaban que era solo una cara bonita, una hija obediente para ser vendida. No sabían con quién estaban tratando. Podían haber comprado su firma en un contrato, podían haber comprado su presencia física, pero no habían comprado su mente, no habían comprado su espíritu. Elena Navarro había dedicado su vida a analizar sistemas complejos y encontrar sus debilidades, y un matrimonio forzado era, después de todo, un sistema. Señor de la Vega, murmuró al cristal frío, su aliento empañándolo por un segundo. Usted pagó 5 millones por mí, pero pronto descubrirá que soy la peor inversión que ha hecho jamás, o la mejor. Se enderezó su columna vertebral, recuperando el acero que la definía en las salas de juntas. Sobreviviría a esto, protegería a su padre, y de alguna manera, encontraría la manera de recuperar su vida. No importaba cuán lisiado estuviera el hombre, no importaba cuán poderoso fuera su imperio. Ella no sería una prisionera pasiva en una jaula de oro. La habían forzado a entrar en este juego, pero ahora, ella establecería sus propias reglas. La partida, para Elena, acababa de comenzar. Elena no había dormido. El amanecer la encontró sentada en el mismo sillón de la suite del hotel. El contrato, firmado siendo una mancha oscura en su memoria. El coche, un sedán negro de lujo, tan silencioso como una tumba. Llegó puntualmente a las 9, un chofer uniformado, que no pronunció palabra alguna, tomó la única maleta que ella había decidido llevar, un equipaje simbólico de su antigua vida. El viaje se sintió irreal. Se alejaron del bullicio del centro de la ciudad y ascendieron por colinas privadas, donde las casas se convertían en fortalezas. La dirección no era la Torre de la Vega, como ella había asumido, sino la residencia privada. El nombre en la placa de seguridad de bronce decía La Fortaleza. Un nombre que no auguraba nada bueno. Los muros eran altos, de piedra gris, cubiertos de hiedra oscura que parecían garras petrificadas. Las puertas de hierro forjado se abrieron sin ruido, revelando no una casa, sino una finca. Era una obra maestra de arquitectura moderna y brutalista. Todo vidrio, acero y hormigón pálido, diseñada para impresionar y aislar. El coche se detuvo ante una entrada colosal. El hombre del traje de la noche anterior, el liquidador, la esperaba en los escalones. Su expresión era tan neutra como el día anterior. Señora de la Vega. La saludó, usando el nombre que todavía le quemaba en la garganta. Bienvenida. El señor de la Vega la espera en su estudio para finalizar la ceremonia civil. Es un procedimiento rápido. Por favor, sígame. No hubo calidez ni bienvenida. Era, como había dicho Isabela, una transacción comercial. El aire olía a pinos y a mar. Pero por dentro, el vestíbulo estaba frío. El interior era vasto y silencioso. Sus pasos resonaban en el mármol pulido. El diseño era minimalista hasta el punto de la esterilidad, dominado por tonos de gris, negro y blanco. Obras de arte contemporáneo de valor incalculable colgaban en las paredes, pero no aportaban calor. Era el palacio de un rey de hielo.
Elena sintió que sus defensas internas se alzaban, su mente analítica catalogando el entorno como hostil. La llevaron por un pasillo largo, con una pared entera de cristal, que daba a un jardín meticulosamente cuidado pero vacío. El hombre se detuvo frente a unas puertas dobles de roble oscuro, tan altas que parecían pertenecer a una catedral. Él está dentro. El juez de paz también está presente. Entre. Por favor. Él no entró con ella. Simplemente abrió la puerta y se hizo a un lado. Elena respiró hondo. Estabilizando el temblor de sus manos, se había preparado mentalmente. Había imaginado a un hombre mayor, quizás con cicatrices del accidente que Isabela había mencionado con tanto desdén, un hombre amargado, comprando compañía porque no podía ganársela, un tirano que disfrutaría de su poder sobre ella. Estaba lista para el desprecio, lista para la indiferencia. Empujó la puerta y entró. El estudio era una habitación enorme, dominada por una biblioteca que iba del suelo al techo, y un ventanal que ofrecía una vista impresionante del Océano Pacífico. El sol de la mañana inundaba la habitación, pero una figura permanecía en la sombra, de espaldas a ella, sentada en una silla de ruedas motorizada de alta tecnología. Estaba frente al ventanal, contemplando el mar. Un hombre mayor con atuendo formal, presumiblemente el juez de paz, estaba de pie junto a un escritorio, luciendo incómodo. «Ah, la señorita Navarro», dijo el juez, con un alivio apenas disimulado. «Por favor, acérquese». La figura en la silla de ruedas no se movió. El silencio se alargó, tenso y pesado. Elena caminó lentamente hacia el escritorio, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. «Alejandro, ella está aquí», dijo el juez suavemente. Dirigiéndose a la figura, la silla de ruedas giró lentamente. Con un zumbido casi imperceptible, la luz del sol golpeó primero el metal pulido de la silla y luego iluminó el rostro del hombre que la ocupaba. Y el mundo de Elena Navarro se detuvo, se fracturó y se desintegró en 1.000.000 de pedazos. No, era un anciano. No estaba deformado. El hombre en la silla de ruedas era asombrosamente guapo, con rasgos afilados y aristocráticos, pómulos altos y una mandíbula fuerte cubierta por una sombra de barba perfectamente cuidada. Pero no era su belleza lo que le robó el aliento, eran sus ojos, hoyos oscuros, profundos y atormentados que ella conocía mejor que los suyos propios. «Alay», susurró él, la palabra muriendo en sus labios. «El CEO Huitat», el magnate despiadado que la había comprado por $5 millones, no era otro que Alejandro de la Vega, su Alejandro, el chico que le había robado el corazón en un verano lejano, el joven idealista que le leía poesía bajo un roble, el primer y único hombre al que había amado, el que había desaparecido de su vida hacía 10 años sin una sola palabra. Él estaba allí, vivo, pero irrevocablemente cambiado. El cuerpo atlético que recordaba ahora estaba inmóvil de cintura para abajo, cubierto por una manta ligera, pero su torso era poderoso, sus hombros anchos bajo una camisa de cachemira gris. El cambio más devastador no era la silla de ruedas, era su expresión, el calor, la risa y la ternura que ella recordaba habían sido reemplazados por una máscara de acero frío. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El shock era tan profundo que era físico, una sensación de frío glacial extendiéndose por sus venas. ¿Era esto una broma cósmica cruel? ¿O era esta la verdadera razón? La había buscado él, la había comprado por venganza, por un amor pasado convertido en odio. La mente de Elena, su mayor activo, corría a toda velocidad. Tratando de procesar la información imposible, él la miró. Sus ojos oscuros recorrieron su rostro, su figura. Con una evaluación lenta y desapasionada, era la mirada de un comprador examinando su adquisición más reciente. No había ni un atisbo de reconocimiento, ni una chispa de sorpresa. Nada. Para él, ella era simplemente Elena Navarro, la hija de un jugador, la mujer comprada para saldar una deuda. «Señorita Navarro», dijo él. Su voz era más profunda que como la recordaba, más duro, con un filo que cortaba. El sonido la atravesó, borrando cualquier duda de que fuera él. «Llega a tiempo»,
Aprecio la puntualidad. Juez. Podemos proceder. Tengo una conferencia telefónica a las 10. Cada palabra era un golpe. Distante y profesional. Elena apenas pudo encontrar su propia voz. Tú. Comenzó. Pero su garganta se cerró. ¿Qué podía decir? ¿Me recuerdas? ¿Por qué haces esto? El juez, ajeno al drama silencioso que se desarrollaba, comenzó a leer la ceremonia civil. Sus palabras eran un zumbido sin sentido en los oídos de Elena. Ella solo podía mirar a Alejandro. Buscando desesperadamente una señal, Alejandro nunca la miró directamente de nuevo. Mantuvo su mirada fija en el juez. Su perfil como tallado en mármol. Cuando llegó el momento de los votos, si es que se les podía llamar así, el juez simplemente les pidió que confirmaran su consentimiento. Alejandro de la Vega acepta a Elena Navarro como su legítima esposa, según los términos del acuerdo prenupcial y matrimonial que ambos han firmado. Acepto, dijo él, su voz resonando con autoridad fría. No había vacilación. El juez se volvió hacia ella. Elena Navarro acepta a Alejandro de la Vega como su legítimo esposo. Elena sintió el peso de la mirada del juez y, mashallah, la presencia impaciente del hombre del traje, que ahora estaba de pie junto a la puerta. Recordó a su padre en el hospital. Cerró los ojos. Acepto, entonces, por la autoridad que me confiere la ley, los declaro marido y mujer. El juez cerró su libro con un golpe seco. Firmen el registro. Por favor. Alejandro hizo rodar su silla hasta el escritorio y firmó con un trazo rápido y agresivo. Luego, le pasó el bolígrafo a Elena. Su mano temblaba tan violentamente que apenas podía sostenerlo. Sus dedos rozaron los de él al tomar el bolígrafo. Fue como tocar hielo seco, un frío que quemaba. Ella firmó. Su caligrafía, normalmente tan precisa, era casi ilegible. Estaba hecho. Estaba casada con su amor perdido. Un hombre que ahora era un extraño poderoso y lisiado que la había comprado y que fingía no saber quién era ella. El juez de paz pareció evaporarse de la habitación, ansioso por escapar de la atmósfera opresiva. El hombre del traje, a quien Elena ahora identificaba como el abogado principal del grupo, Mateo, asintió. Todo está en orden. La transferencia de fondos restante se ha completado. La deuda de su familia está liquidada. Señora de la Vega, el título era ahora legal. Una cadena. Alejandro se dio la vuelta, dirigiendo su silla de ruedas de nuevo hacia el ventanal. Mateo, prepara la sala de conferencias. Dile a Tokio que me conectaré en 5 minutos y que alguien muestre a la señora de la Vega su habitación. La despidió, así de simple, como si fuera una empleada recién contratada, o peor, un mueble que acababan de entregar. Elena se quedó paralizada en medio del estudio. La conmoción había dado paso a un dolor sordo y a una creciente confusión. ¿Cómo era posible? El chico que le había prometido las estrellas ahora la trataba como si fuera polvo bajo su rueda. La crueldad de la situación era abrumadora. ¿Por qué él? ¿Y por qué esta farsa de no reconocerla, mientras Mateo le indicaba cortésmente que saliera? Elena miró una última vez la espalda de Alejandro. Él seguía mirando el océano, una figura solitaria y formidable en su fortaleza de cristal. Ella había venido preparada para un monstruo, pero había encontrado algo mucho peor. Había encontrado un fantasma que ahora poseía su vida. El silencio que siguió a la partida del juez fue más pesado que cualquier palabra. Mateo, el abogado, asintió brevemente hacia Elena. Señora de la Vega, si me permite, el ama de llaves, la señora Rivas, le mostrará sus habitaciones, sus pertenencias. La maleta que trajo ya han sido llevadas allí. Sus palabras eran corteses, pero tan impersonales como las de su jefe. Elena miró a Alejandro, esperando, aunque no sabía qué, una palabra, una mirada de explicación. No recibió nada. Él permanecía de espaldas a ella, una silueta inmóvil contra el brillante rectángulo del océano. Alejandro, comenzó ella. Su voz apenas un susurro roto. Él no se movió. La humillación y la confusión ardieron en su garganta. Váyase, por favor, dijo él, sin volverse. La voz era tranquila.
pero tenía el filo del acero templado. Era una orden, no una petición. Elena retrocedió como si la hubieran golpeado. El hombre del traje, Mateo, le sostuvo la puerta abierta, su rostro impasible. Con la última pizca de dignidad que le quedaba, Elena salió del estudio sin mirar atrás. El sonido de la puerta, cerrándose tras ella, sellando su nuevo destino. La señora Rivas la esperaba en el pasillo. Era una mujer mayor, vestida de negro impecable, con el cabello gris recogido en un moño apretado. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos la evaluaron rápidamente. Señora, ¿por aquí? La mansión era un laberinto de pasillos fríos y arte moderno. Era hermosa, sin duda, pero no había vida en ella. Era un museo, no un hogar. La condujeron a un ala separada de la casa, claramente aislada de la suite principal, donde presumiblemente residía Alejandro, su habitación, porque era evidente que era suya, y no de ellos. Era colosal. Era una suite de lujo que rivalizaba con la del hotel, decorada en tonos crema y grises pálidos, con su propio salón y un balcón que ofrecía la misma vista impresionante del océano que tenía el estudio de Alejandro. Su única maleta parecía ridículamente pequeña en medio de un vestidor del tamaño de una boutique, que ya estaba parcialmente lleno de ropa nueva, vestidos de diseñador, zapatos, ropa de descanso, todo con las etiquetas puestas, todo elegido por un extraño. Para una extraña, era un ajuar para una muñeca comprada, no para una esposa. La señora Rivas hizo un gesto hacia el armario. El señor de la Vega ha dispuesto que se le proporcione todo lo necesario. Si necesita algo más, solo tiene que marcar el 0. La cena se sirve a las 8 en punto en el comedor principal. Se espera que asista. Dicho esto, la señora Rivas hizo una leve inclinación y desapareció. Cerrando la puerta con un clic silencioso, Elena se quedó sola en la opulencia estéril. Caminó hacia el ventanal. La jaula era de oro y diamantes, pero seguía siendo una jaula. Se dejó caer en un sofá de seda. El shock finalmente dando paso a la realidad aplastante. Estaba casada con Alejandro, su Alejandro, y él la odiaba. O peor, era indiferente a ella. La había comprado como se compra una acción de bolsa. Las siguientes horas fueron una tortura borrosa. Intentó llamar a su padre, pero su teléfono personal parecía no tener servicio dentro de esos muros de hormigón. Encontró un teléfono interno de la mansión sobre un escritorio, pero no sabía cómo hacer llamadas externas. Se sentía aislada, cortada del mundo exterior. La ansiedad por su padre comenzó a roerla. Trató de conectar los puntos. El Alejandro que ella conoció era un estudiante de arquitectura apasionado, idealista, que quería construir viviendas asequibles. El hombre de la silla de ruedas era un magnate corporativo despiadado. El chico que se sonrojaba cuando ella le tomaba la mano, ahora la compraba por $5 millones para saldar las deudas de su madrastra. No tenía sentido, y el accidente Isabela lo había llamado lisiado, un término cruel que ahora hacía que Elena se estremeciera. Él estaba en una silla de ruedas. Sí, pero la fuerza en la parte superior de su cuerpo era evidente. ¿Qué le había pasado y por qué? Si la odiaba tanto, o si no la recordaba, la había elegido específicamente a ella, porque no podía ser una coincidencia. El reloj marcó las 7:30. Sabiendo que tenía que enfrentarlo, Elena eligió el vestido más simple del armario. Uno negro de corte recto. Se sentía como si se estuviera poniendo una armadura. Se recogió el cabello. Su rostro pálido, pero resuelto en el espejo, no le daría la satisfacción de verla rota. Si él iba a jugar a ser el emperador de hielo, ella sería la emperatriz. El comedor era otra sala cavernosa, dominada por una mesa de ébano con capacidad para 20 personas. Alejandro ya estaba allí. En la cabecera, su silla de ruedas colocada en un espacio hecho a medida, pero no estaba solo. Sentado a su derecha, había otro hombre, uno que Elena no reconoció. Era guapo de una manera resbaladiza, probablemente en la treintena, con un traje caro y una sonrisa fácil que no llegaba a sus ojos. «Ah, la novia aparece», dijo el extraño, poniéndose de pie mientras ella entraba. Su voz era melosa, pero había un tono burlón en ella. «Alejandro, primo».
No me dijiste que tu nueva adquisición era tan impresionante. Felicitaciones. Hizo un gesto hacia Elena, sus ojos, recorriéndola de una manera que la hizo sentir incómoda. Alejandro no levantó la vista de unos papeles que estaba leyendo. Elena. Este es mi primo, Ricardo de la Vega. Es el director de operaciones del grupo. Ricardo. Esta es Elena, mi esposa. El título sonaba absurdo y forzado en sus labios. La presentación fue tan fría como el mármol bajo sus pies. Ricardo le tomó la mano y se la besó. Sus labios, demorándose más de lo necesario. Un placer absoluto. Querida, aunque debo decir que todo esto es muy repentino, Alejandro suele ser tan metódico, casarse de la noche a la mañana, y por una suma tan considerable. Según he oído, la sonrisa de Ricardo era la de un tiburón, así que él lo sabía. Probablemente toda la casa lo sabía. Elena retiró su mano lentamente. La vida está llena de sorpresas. Ricardo. Su voz era firme. Sorprendiéndose a sí misma, se sentó en el extremo opuesto de la larga mesa, lo más lejos posible de ambos hombres. El personal comenzó a servir la cena en un silencio fantasmal. La comida fue una tortura. Ricardo mantuvo una corriente de charla ligera, hablando de negocios, del mercado, de un nuevo yate que planeaba comprar. Era evidente que disfrutaba de su propia voz y de la tensión palpable en la habitación. Intentó involucrar a Elena varias veces, haciendo preguntas condescendientes sobre su antigua vida. Dime, Elena, ¿en qué círculo social te movías antes de? Bueno, antes de esto, debes encontrar la fortaleza un poco. Abrumadora. No te preocupes. Te acostumbrarás al lujo. Su tono implicaba que ella era una simple casa fortunas, sacada de la pobreza y deslumbrada por la riqueza. Antes de que Elena pudiera responder, Alejandro habló por primera vez. Ricardo, deja de interrogar a mi esposa. Su voz era baja, pero cortó el aire. Ella no es una de tus conquistas de club nocturno. Muéstrale algo de respeto. La defensa fue inesperada, pero el tono no era protector. Era posesivo. Era la advertencia del dueño de una propiedad, no la de un esposo. Ricardo levantó las manos en señal de falsa rendición. Por supuesto, primo. Mis disculpa, solo estaba tratando de ser amable. Es obvio que estás sensible. La vida de casado te sienta de manera extraña. La tensión entre los dos primos era tan espesa que se podía cortar. Era evidente que Ricardo no respetaba a Alejandro. Quizás incluso lo despreciaba. Elena observó a los dos hombres. La dinámica era compleja. Alejandro era el poder supremo, el CEO, pero estaba confinado a su silla. Ricardo era el subordinado, pero se movía con una libertad arrogante, como un depredador, esperando que el león alfa mostrara debilidad. Y Elena acababa de ser arrojada en medio de esta jaula de leones. Tan pronto como terminó el plato principal, Alejandro hizo una señal al personal. Estoy cansado. Ricardo, discutiremos las proyecciones de Tokio mañana a las 8. Elena se dirigió a ella por primera vez, usando solo su nombre, y el sonido la golpeó. La señora Rivas le informará de sus deberes. Mañana. Hizo girar su silla y salió del comedor sin otra palabra. Ricardo se quedó, una sonrisa divertida en su rostro. Shashir vio más vino. No te lo tomes como algo personal, querida. Él es así con todo el mundo desde el accidente. Amargado. Roto. Supongo que un hombre en su condición tiene que comprar compañía, pero me sorprende que te haya elegido a ti. Debes tener algo especial. Will estaba muy desesperado. Elena se puso de pie, sus manos temblando de ira contenida. Disfrute de su vino. Ricardo, yo también estoy cansada. No le dio la satisfacción de una respuesta. Se giró y salió del comedor, manteniendo la cabeza alta. Sintiendo la mirada calculadora de Ricardo en su espalda, regresó a la seguridad de su habitación. Pero la seguridad era una ilusión. Se apoyó contra la puerta cerrada, su corazón latiendo con fuerza. Este lugar era un campo de minas emocional y político. Ricardo era un enemigo obvio, un buitre arrogant. Pero Alejandro, él era el verdadero misterio. Él era la herida. Se acercó a la ventana y miró la oscuridad.
Las olas rompían contra las rocas abajo. Los recuerdos la inundaron. Recuerdos de otro Alejandro, un Alejandro que se reía bajo el sol, que la sostenía mientras bailaban descalzos en la hierba, que le susurraba que eran almas gemelas. Ese chico se había ido, reemplazado por un rey de hielo en una prisión de lujo. ¿Qué le había pasado? El accidente era la respuesta obvia. Pero, ¿qué clase de accidente transforma a un hombre tan completamente que lo llena de tanto veneno como para comprar a la mujer que una vez amó y tratarla como a una extraña? Había algo más, una pieza faltante del rompecabezas, y mientras Elena miraba la noche, una nueva determinación se formó. Había aceptado este matrimonio para salvar a su padre, había cumplido su parte del trato, pero no sería una prisionera pasiva. No dejaría que Ricardo la menospreciara, ni que Alejandro la destruyera con su indiferencia. Era una analista. Su trabajo era encontrar la verdad oculta en los números. Ahora, usaría esa habilidad para encontrar la verdad oculta en esa casa. Descubriría qué le sucedió a Alejandro de la Vega, descubriría por qué la había traído allí, y descubriría si quedaba algo del hombre que había amado bajo esa fachada rota y amargada. Su supervivencia, y quizás su cordura, dependían de ello. La batalla por su propia vida acababa de comenzar. Elena se negó a sucumbir a la desesperación. Los primeros días en la fortaleza fueron un ejercicio de contención gélida. Pasaba las horas en su lujosa suite, un satélite solitario orbitando el sol frío que era Alejandro. Comía sola la mayoría de las veces. Él estaba perpetuamente en conferencias o encerrado en su estudio. Esta pasividad forzada era antitética a su naturaleza. Él la era una analista, una solucionadora. No era una muñeca para ser guardada en un estante. Necesitaba información. Primero, sobre su padre, con la ayuda reacia de la señora Rivas, logró que le instalaran una línea telefónica segura y un terminal de computadora de alta gama en su habitación. La excusa oficial fue que necesitaba gestionar el fideicomiso médico de su padre, una verdad a medias que sonaba lo suficientemente plausible. El equipo que le instalaron era de última generación, conectado directamente a la red de alta velocidad de la mansión. Subestimaron lo que ella podía hacer con esa conexión, mientras confirmaba que los fondos de su padre estaban seguros e irrevocables, tal como Mateo había prometido. Su mente analítica comenzó a trabajar. No podía ser una prisionera. Si iba a sobrevivir en esta casa, necesitaba entender la dinámica de poder. Y en el mundo de los de la Vega, el poder era información financiera. Comenzó a investigar al grupo de la Vega, primero a través de portales públicos. Como cualquier analista de la competencia haría, rápidamente trazó la línea de tiempo. El accidente de Alejandro había ocurrido hacía casi 3 años. Fue una noticia internacional. El brillante heredero, el genio visionario de la tecnología, casi muere en un misterioso accidente automovilístico en una carretera costera. El coche se había despeñado por un acantilado. Lo dieron por muerto durante horas. Sobrevivió, pero sus piernas quedaron destrozadas. El conductor, su entonces jefe de seguridad, murió en el acto. Elena sintió una punzada de dolor agudo al leer los detalles. El Alejandro que ella conocía amaba escalar montañas, correr por la playa, perder sus piernas. Era una crueldad inimaginable. Pero su dolor personal rápidamente dio paso a la sospecha profesional. Buscó los informes financieros del grupo de la Vega de ese trimestre. Externamente, todo parecía estable. Una ligera caída de las acciones tras el accidente, seguida de una rápida recuperación cuando Ricardo asumió temporalmente el control, pero Elena estaba entrenada para ver lo que se escondía bajo la superficie. Necesitaba acceso interno. La computadora que le habían dado, conectada a la red de la casa, era una puerta. Asumió que estaría fuertemente monitoreada. No intentó hackear nada. Todavía, en cambio, exploró la intranet de la compañía, a la que tenía acceso básico como miembro de la familia. Era un portal pulido, lleno de comunicados de prensa y noticias internas. Fue entonces cuando Ricardo la encontró. Ella estaba en la vasta biblioteca, usando una de las terminales públicas de la casa, comparando informes de prensa. Él entró sin hacer ruido, su presencia aceitosa llenando el espacio silencioso. Vaya,
la señora de la casa haciendo sus deberes, tratando de calcular cuánto vale realmente tu nueva jaula dorada. Elena. Su voz era una burla envuelta en seda. Elena cerró las ventanas de su navegador con calma. Su rostro una máscara de neutralidad. Solo estoy tratando de entender el negocio familiar. Ricardo. Me parece prudente saber de dónde viene el dinero que paga las facturas médicas de mi padre. Se volvió para mirarlo. Sus ojos fríos. No mostraría miedo ni debilidad ante este hombre. Ricardo se rió. Acercándose. Se apoyó en el escritorio, invadiendo su espacio personal. Ah. Sí. El padre enfermo. La excusa perfecta. Es inteligente. Te lo concedo. Mucho más que las otras mujeres que Alejandro solía frecuentar, pero no te engañes a ti misma. Eres un accesorio. Un accesorio muy caro de $5 millones. Él se cansará de ti tan rápido como se cansó de ellas, y te preocupa que él se canse de ti. Ricardo, replicó Elena, su voz suave. Es por eso que te esfuerzas tanto en marcar tu territorio. Me parece que un hombre verdaderamente seguro de su posición no necesitaría intimidar a la nueva adquisición del jefe. La sorpresa cruzó el rostro de Ricardo, seguida rápidamente por un destello de ira. La había subestimado, perra lista. Shiseu él, su sonrisa desapareciendo. Ten cuidado, Elena. Esta casa tiene muchos secretos. Las personas que hacen demasiadas preguntas tienden a caer por los acantilados, al igual que los coches. La amenaza fue directa, escalofriante, dejó de ser una insinuación y se convirtió en una advertencia mortal. Ricardo se enderezó. Disfruta de la biblioteca. Es lo más cerca que estarás del poder real aquí. Se fue, dejándola con un corazón que latía con fuerza, pero también con una confirmación. Había tocado un nervio. Su referencia al accidente no fue casual. Ricardo estaba conectado. Y era peligroso. Ahora, la investigación de Elena ya no era solo por curiosidad o supervivencia, era por autodefensa. Sabía que Ricardo la estaría vigilando, necesitaba un aliado. O al menos, una fuente de información que no fuera hostil. Su mente se centró en Mateo. El abogado dividido por asistente leal, era el perro guardián de Alejandro. Siempre presente, silencioso y observador. A diferencia de Ricardo, Mateo no proyectaba arrogancia, sino una eficiencia controlada. Parecía el único en la casa. Aparte del personal de servicio, que no la trataba con desdén, lo encontró al día siguiente en un corredor, supervisando la entrega de unos documentos. Esperó pacientemente hasta que él terminó. Señor Mateo, dijo ella. Usando su título formal, él se volvió. Su expresión neutral, pero sus ojos atentos. ¿Puedo hacerle una pregunta sobre la estructura corporativa? Él enarcó una ceja, claramente sorprendido por la pregunta. Depende de la pregunta. Señora de la Vega. Su profesionalismo era una pared. Estoy tratando de entender las responsabilidades del señor de la Vega antes del accidente, como su esposa. Siento que debería estar informada sobre la historia de la compañía. Específicamente, estaba mirando los informes financieros del año fiscal 2021. Noté algunas consolidaciones de activos inusuales. Elena estaba jugando una carta peligrosa. Estaba revelando su competencia. Mateo la observó durante un largo momento. Su mirada penetrante. No era un matón como Ricardo, era inteligente. Y ahora mismo estaba calculando. Vio que ella no estaba jugando a ser la esposa tonta. Estaba hablando su idioma. Usted es analista financiera. Correcto, en Finanzas Quantum. Revisé su expediente en Dell. Acuerdo. Por supuesto que lo había hecho. Era meticuloso. Los informes de 2021 son complejos. Fue un período de reestructuración agresiva. Su voz era cautelosa, pero no la estaba despidiendo. Entiendo la reestructuración, dijo Elena en voz baja, asegurándose de que nadie más pudiera oír. Lo que no entiendo son las ventas de activos de riesgo 3 días antes de que las acciones cayeran debido al accidente de Alejandro. La sincronización fue impecable, casi profética. Alguien ganó mucho dinero con esa caída. Y parece que lo hicieron desde dentro. El rostro de Mateo se endureció. El aire entre ellos crepitó. Él miró a ambos lados del pasillo antes de hablar. Su voz apenas un murmullo.
Usted es muy observadora. Señora, demasiado observadora para su propio bien. Quizás. Hizo una pausa. Tomando una decisión interna, Ricardo de la Vega supervisó esas consolidaciones. Tenía poder notarial temporal mientras Alejandro estaba en el extranjero esa semana. Bingo. La conexión directa, pero los informes fueron firmados por Alejandro, insistió Elena. Vi las firmas digitales. Las firmas pueden ser falsificadas o coaccionadas si alguien tiene acceso a los sistemas correctos, respondió Mateo. Su mirada se volvió gélida. El señor de la Vega ha estado indispuesto a revisar los detalles de ese período. El trauma fue significativo. Ricardo ha manejado gran parte de las operaciones diarias desde entonces. Era una advertencia y una confirmación. Mateo sospechaba. Había sospechado durante años. Pero como dijo, Alejandro estaba traumatizado y Ricardo se había atrincherado en el poder. Mateo no tenía pruebas suficientes para acusar al primo del CEO sin causar una guerra civil corporativa. Pero Elena era un factor externo. Señora de la Vega, dijo Mateo, su voz volviendo a su tono profesional, pero con un nuevo matiz de urgencia. Le sugiero que tenga mucho cuidado con lo que busca. Como dijo mi jefe, él aprecia la puntualidad, pero Ricardo aprecia la ignorancia. Si va a usar la red de la casa, le sugiero que use el protocolo de servidor A-Prime. Es el servidor privado original de Alejandro. Él es el único administrador. Es más seguro. Le acababa de dar un arma, un refugio seguro para su investigación. Mateo asintió brevemente. Que tenga un buen día. Señora. Se alejó, dejando a Elena en el pasillo, su mente acelerada. La sombra en el imperio tenía un nombre, Ricardo, y ella acababa de encontrar una linterna y un aliado cauteloso en la oscuridad. Esa noche, Elena no durmió. Usando el acceso al servidor A-Prime, se sumergió en los archivos encriptados. Lo que encontró fue más allá de las irregularidades. Encontró órdenes de transferencia ocultas, comunicaciones borradas y un rastro de dinero que apuntaba directamente a una corporación fantasma controlada por Ricardo. Había desviado millones, pero lo más escalofriante fue un informe de mantenimiento del vehículo. El coche en el que Alejandro se había estrellado había sido enviado a un taller privado, una propiedad de esa misma corporación fantasma, solo un día antes del viaje. El informe oficial decía revisión de frenos estándar. Elena sintió un frío glacial recorrer su espalda. Esto no era malversación. Esto era un intento de asesinato. Alejandro de la Vega no era un hombre pasivo. Su cuerpo podía estar confinado, pero su mente operaba a un nivel que pocos podían igualar. Desde su estudio, que era el nexo neurológico de su imperio y de su hogar, observaba todo. Había visto a Elena en la biblioteca. Había escuchado, a través de micrófonos discretos, su tenso enfrentamiento con Ricardo. Había rastreado sus movimientos en la red interna. Notando su desvío hacia el servidor A-Prime, esperaba que ella fuera débil, codiciosa, fácil de romper. Eso era lo que había pagado. Quería confirmar la narrativa que había construido en su mente durante 10 años, que la Elena Navarro que había amado era una ilusión, y que la mujer real era tan superficial y transaccional como su madrastra. Pero la mujer que observaba en sus monitores no encajaba en ese molde. La vio enfrentarse a Ricardo con un coraje frío que él mismo rara vez veía en sus ejecutivos. La vio trabajar en la terminal de su habitación hasta altas horas de la madrugada, no comprando zapatos, sino diseccionando hojas de cálculo con una concentración feroz que le resultaba dolorosamente familiar. Ella no actuaba como una prisionera, actuaba como una analista investigando un caso hostil. Why? Le molestara a Jimmy Chirlu uno. La respetaba por ello. El león herido observaba a la leona que había arrastrado a su jaula, solo para descubrir que ella también tenía garras. La indiferencia que había fabricado con tanto esmero comenzaba a agrietarse, revelando la furia y el dolor que había debajo. ¿Por qué no era la mujer rota que él quería que fuera? ¿Por qué tenía que recordarle tanto a la chica que había perdido? Elena, por su parte, estaba al borde de un precipicio. El informe de mantenimiento del vehículo era una prueba irrefutable de juego sucio. Ya no se trataba de salvar su propio pellejo,
Se trataba de un intento de asesinato, y el hombre al que habían intentado matar era el mismo que la trataba con un desdén glacial. El mismo hombre que aún poseía los fragmentos de su corazón no podía quedarse callada, decidió enfrentarlo, no en su estudio, la sede de su poder corporativo, sino en un lugar más personal. Sabía por la señora Rivas que él pasaba todas las mañanas, de 5 a 7, en el ala de rehabilitación, un gimnasio privado de última generación construido para su fisioterapia. Era su momento más vulnerable. Ella iba a invadirlo. Al amanecer, Elena atravesó los pasillos silenciosos. El ala de rehabilitación estaba caliente y húmeda. El sonido del esfuerzo físico la recibió antes de que abriera la puerta el gruñido rítmico del metal contra el metal, y una respiración profunda y trabajada. Entró sin llamar. Alejandro estaba en el centro de la sala, sin camisa, su torso cubierto de sudor, realizando dominadas en una máquina adaptada. La fuerza en la parte superior de su cuerpo era impresionante, un testimonio de una disciplina de hierro, sus piernas inmóviles, aseguradas en su silla de ruedas deportiva cercana, eran un marcado contraste. Se detuvo a mitad de la repetición cuando la vio entrar, su rostro endureciéndose instantáneamente en una máscara de furia. «¿Qué estás haciendo aquí, fuera?» Su voz resonó en el espacio abierto. «Tenemos que hablar», dijo Elena, su propia voz temblando ligeramente, pero se mantuvo firme. Sostenía una tableta delgada en su mano. «No sobre nosotros, sobre esto». Él se limpió el sudor del cuello con una toalla, sus ojos oscuros ardiendo. «Hablar. No tenemos nada de qué hablar. Tú eres un contrato, un acuerdo. Sales de aquí ahora, o haré que seguridad te saque, incluso si se trata de quien intentó matarte». «Soltuelo». Las palabras colgaron en el aire, mortales y pesadas. Alejandro se congeló. El color desapareció de su rostro, reemplazado por una palidez peligrosa. Lentamente, usando la fuerza de sus brazos, se trasladó de la máquina a su silla de ruedas. Un movimiento fluido que hablaba de una práctica dolorosa se acercó a ella, deteniéndose a solo unos centímetros de distancia. «¿Qué dijiste?» «Encontré el informe de mantenimiento del vehículo. El taller privado al que llevaron tu coche un día antes del accidente es propiedad de una corporación fantasma. Una corporación fantasma controlada por Ricardo». Elena le mostró la tableta. No había emoción en su voz, solo hechos. Era la analista presentando sus hallazgos. Alejandro miró la pantalla, sus nudillos blancos mientras agarraba los reposabrazos de su silla. «¿Cómo conseguiste esto?» «Usé el servidor A-Prime, como sugirió Mateo. Busqué discrepancias financieras en torno a la fecha de tu accidente. El dinero de Ricardo me llevó al taller. El taller me llevó al informe. Lo miró fríamente. Él saboteó tus frenos. Alejandro, él intentó asesinarte». Un silencio aterrador llenó la habitación. Alejandro apartó la mirada de la tableta y la miró a ella. La furia había sido reemplazada por algo mucho más oscuro. Un abismo de dolor. «¿Y tú vienes aquí?», dijo en voz baja y peligrosa, «a presentarme esto. ¿Por qué? ¿Crees que esto te compra algo? ¿Crees que te convierte en la heroína? ¿Que te ganarás el favor de tu lisiado marido?» La crueldad de sus palabras la golpeó, pero ella no retrocedió. La desesperación la hizo audaz. «Dejé de creer en cuentos de hadas hace mucho tiempo, Alex». El uso de su antiguo apodo fue como una bofetada. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. El shock rompiendo su fachada de acero. El dolor que había mantenido reprimido durante una década finalmente explotó. «No te atrevas. Shisaúl». Su voz quebrándose. «No te atrevas a llamarme así. Tú me compraste», gritó él. Las lágrimas finalmente brotando. «¿Por qué, si me odiabas tanto, si era una extraña para ti? ¿Por qué yo, de todas las mujeres del mundo, por qué tuviste que elegirme a mí para esta farsa?» La pregunta resonó en la habitación, desnuda y agonizante. Alejandro la miró, su rostro una máscara de tormento. «Y entonces, el dique se rompió, porque no eres una extraña», rugió él, golpeando el brazo de su silla. «Claro que te reconocí. Te reconocí desde el segundo en que Mateo me mostró tu foto en el expediente de la deuda. Pensaste que podías entrar aquí
y que yo no sabría quién eras. Elena retrocedió, atónita por la ferocidad de su admisión. Entonces, ¿por qué? ¿Porque me abandonaste?, gritó él, su dolor resonando en cada sílaba. Desapareciste. Elena, un día estábamos planeando el futuro, y al siguiente te habías ido, sin nota, sin llamada, te desvaneciste, te busqué, y fue como si nunca hubieras existido. ¿Sabes lo que es eso? Elena estaba confundida. No, tú desapareciste. Tu número fue desconectado, tu apartamento estaba vacío. Yo te busqué. Alex, pensé que te había pasado algo, pensé que... Mi padre me cortó. La interrumpió él, descubrió lo nuestro. Me dijo que estaba arruinando mi futuro con la hija de un profesor. Me transfirió a la oficina de Zúrich esa misma noche. Me quitó el teléfono. Pero te escribí. Elena, te envié docenas de correos electrónicos. Te envié carta. Nunca respondiste. El mundo de Elena se inclinó. Correos electrónicos. Cartas, nunca recibí nada. Alex, yo nunca recibí nada. Mentiras. Escupió él, aunque una duda terrible comenzaba a nublar su ira. Y luego tuve el accidente, cuando desperté en ese hospital, destrozado. Lo primero que pregunté fue, por ti, y mi padre me dijo que te había encontrado, que te había ofrecido dinero para que vinieras a verme, y que tú lo habías rechazado. El horror de la revelación la dejó sin aliento. El padre de Alejandro, un hombre que apenas había conocido, había diseñado su separación con una crueldad meticulosa. Eso no es verdad. Susurró. Él mintió. Alejandro, te juro que él mintió. Es demasiado tarde para eso, dijo él, su voz rota. Así que sí, cuando vi tu nombre vinculado a una deuda de 5 millones, ¿qué cree que pensé? Pensé que era justicia poética. La mujer que me abandonó por dinero ahora sería comprada por dinero, quería verte arrastrándote. La brutal honestidad de su dolor los dejó a ambos expuestos y sangrando en el silencio del gimnasio. La historia de amor que ella atesoraba había sido una tragedia de engaños y malentendidos. Y justo cuando Elena iba a responder, a tratar de unir las piezas rotas, las luces de la habitación parpadearon y una alarma estridente comenzó a sonar. Las puertas se abrieron de golpe y Mateo irrumpió. Con el rostro pálido y el teléfono pegado a la oreja, Alejandro, es una brecha de seguridad. Alguien está dentro del sistema. Están atacando los servidores principales. Alejandro no perdió ni un segundo. El hombre atormentado desapareció, reemplazado por el CEO en tiempos de guerra. Llévame al centro de mando. Ahora, bloquea todos los terminales externos. Mateo empujó su silla de ruedas a toda velocidad por los pasillos. Pero Elena corrió tras ellos. Espera, el ataque. ¿Qué están buscando? No están buscando. Están borrando, gritó Mateo. Y están falsificando transacciones. Están tratando de implicarte. Alejandro, justo antes de la reunión de la junta directiva, era Ricardo. Tenía que ser Ricardo. Al darse cuenta de que Elena estaba investigando, había entrado en pánico y había lanzado su ataque final. Llegaron a la sala de servidores, un centro de mando de alta tecnología en el sótano. Varios técnicos corrían frenéticamente. No podemos detenerlo. Se están moviendo demasiado rápido. Alejandro se conectó a una terminal principal, sus dedos volando sobre el teclado. Están usando mi antiguo código de acceso, el que Ricardo conocía. Elena miró por encima de su hombro. Vio las líneas de código fluyendo como una cascada digital. Su mente analítica se activó. No están solo borrando, dijo de repente. Están moviendo decimales. Están creando un rastro de auditoría falso. Están inflando las pérdidas en la división de Tokio y desviando las ganancias a una cuenta offshore. Alejandro la miró, sorprendido por su rápida comprensión. Ahí, señaló ella una línea de código que los técnicos habían pasado por alto. Esa es la puerta trasera. No están borrando los datos. Los están copiando y redirigiendo. Si cierran esa puerta, pueden aislar el virus. Alejandro asintió, reconociendo la brillantez de su descubrimiento. Mateo, corta la conexión física al servidor de Tokio. Ahora, y tú, le dijo a Elena, siéntate. Ayúdame a rastrear esa cuenta. Por primera vez en 10 años,
Trabajaron juntos. Sus mentes se sincronizaron. La antigua química resurgió, no como amantes, sino como guerreros. Durante horas, lucharon contra el ataque digital. La tensión era palpable, pero bajo ella, algo nuevo estaba naciendo. Un respeto forjado en la batalla. Cuando el sol comenzó a salir, el ataque fue contenido. Estaban exhaustos. Los servidores estaban a salvo. Y lo más importante, tenían el rastro, la cuenta offshore a la que Ricardo estaba desviando los fondos. Tenían la prueba irrefutable. Alejandro se reclinó en su silla. El sudor brillando en su frente, miró a Elena, que estaba desplomada sobre el teclado contiguo. Su cabello un desorden, su rostro pálido por el cansancio, el hielo en sus ojos se había derretido, la ira se había disipado, reemplazada por una comprensión compleja y dolorosa. «Tú», comenzó él, su voz ronza. «Nunca recibiste mis cartas». No era una pregunta, era una declaración, una verdad que acababa de aceptar, la pared de hielo entre ellos, construida durante una década de dolor y mentiras, se había agrietado, y a través de esa grieta, una luz peligrosa comenzaba a filtrarse. El amanecer encontró la sala de servidores en silencio, salvo por el zumbido de las máquinas reiniciadas. Elena y Alejandro estaban exhaustos, pero la adrenalina de la batalla digital los mantenía en pie. Entre ellos colgaba una nueva e incómoda verdad. 10 años de dolor, construidos sobre una mentira cruel urdida por el propio padre de Alejandro. La pared de hielo no solo se había agrietado, se había hecho añicos, dejando al descubierto 2 almas heridas. «Nunca recibiste mis cartas», repitió Alejandro. Su voz ronca por el cansancio. No era una pregunta, era el reconocimiento de una década perdida. Elena negó con la cabeza, las lágrimas secas en sus mejillas. «Nunca. Pensé que te habías evaporado. Pensé que no me querías». Él cerró los ojos, un espasmo de dolor cruzando su rostro. «Y yo pensé que habías elegido el dinero. Mi padre nos robó a ambos». Mateo se aclaró la garganta, rompiendo el momento cargado de emoción. Su rostro estaba sombrío. «Señor, contuvimos el ataque. Y tenemos el rastro de la cuenta offshore. Es irrefutable. Pero Ricardo no se detendrá. Sabe que hemos bloqueado su intento, sabe que lo hemos descubierto». Alejandro asintió. El CEO, volviendo a tomar el control, el hombre atormentado fue guardado. «Por ahora, tienes razón. Está acorralado. Y un animal acorralado es impredecible». Se movieron rápidamente al estudio de Alejandro, ahora una sala de guerra. «Mateo, prepara una reunión de emergencia de la junta directiva para esta tarde. A puerta cerrada, prepara el paquete de pruebas, el rastro de la cuenta, los registros de acceso al servidor y», miró a Elena, «el informe de mantenimiento del vehículo. Vamos a cortarle la cabeza a la serpiente». Elena asintió, su mente analítica activándose. Él anticipará eso. Esperará un movimiento corporativo. No podemos subestimar su desesperación. Justo cuando decía eso, las luces de la mansión parpadearon y se apagaron. La oscuridad fue total y repentina. Solo las luces de emergencia de baja potencia se encendieron, bañando la habitación en un resplandor rojo enfermizo. «¿Qué demonios?», exclamó Mateo, sacando su teléfono. Pero no había señal. Ha cortado la energía principal y las comunicaciones. Debe tener a alguien dentro de la centralita de la finca. Un ruido sordo provino del pasillo. Un sonido de lucha ahogado. Alejandro intentó acceder al sistema de seguridad interno desde su terminal, pero estaba muerto. «Está aquí», dijo Alejandro. Su voz tensa. «Está haciendo su movimiento final». Mateo se movió hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, ésta se abrió de golpe. No era Ricardo. Eran 2 hombres vestidos con uniformes de seguridad oscuros que Elena no reconoció. «No se muevan», dijo uno de ellos. Su voz tranquila, professional, llevaba un arma. Elena se dio cuenta del error fatal. Ricardo no solo tenía gente en las finanzas, tenía gente en la seguridad, hombres leales al dinero que él robaba. No a Alejandro. Ricardo quiere verlos. A ambos, pero quiere verla a ella primero. Dice que es la póliza de seguro. «No tocarás a mi esposo», gruñó Alejandro.
moviendo su silla para interponerse entre Elena y los hombres. El hombre se rió. No tiene que elegir. Señor de la Vega, ella viene con nosotros. ¿Y usted? Usted recibirá instrucciones. Si coopera, tal vez ella viva para disfrutar de esos 5 millones. En un movimiento rápido, el segundo hombre agarró a Elena por el brazo. Elena no era una víctima pasiva. Con un giro rápido, pisoteó con fuerza el empeine del hombre y le clavó el codo en las costillas. Él soltó un gruñido de dolor, pero el primer hombre reaccionó al instante, golpeándola en la nuca con la culata de su arma. Elena se desplomó, su visión volviéndose negra. Lo último que oyó fue a Alejandro rugir su nombre. Un sonido de pura agonía. Cuando Elena recuperó la conciencia, el aire olía a polvo, óxido y agua salada. Le dolía la cabeza. Estaba atada a una silla de metal en medio de un vasto espacio oscuro. Un almacén. Podía oír las olas rompiendo en la distancia. «Ah. La bella durmiente despierta», dijo la voz sedosa de Ricardo. Salió de las sombras, su traje impecable luciendo fuera de lugar en la mugre. «Bienvenida a las instalaciones de envío originales del Grupo de la Vega», dijo, haciendo un gesto amplio. «Aquí es donde mi abuelo y el tuyo construyeron el imperio, un lugar apropiado para que todo termine». Elena tiró de sus ataduras. Eran de plástico grueso, apretadas e implacables. Su boca estaba cubierta con cinta adhesiva. «Oh, no te molestes. Son de grado militar». Ricardo se paseó frente a ella, saboreando su momento. «Sabes, casi lo lograste. Una pequeña analista financiera. ¿Realmente pensaste que podías derribarme tú y ese?» Lisiado. Escupió la palabra con veneno. «Subestimaste mi ambición, Elena, y subestimaste lo lejos que estoy dispuesto a llegar». Alejandro pensó que podía esconderse en su torre de cristal, pero yo dirijo el mundo real. Mientras tanto, en la fortaleza, Alejandro estaba consumido por una furia fría. Los hombres se habían llevado a Elena, dejando atrás un pequeño teléfono desechable sobre su escritorio. Sonó. Alejandro lo activó, sus manos temblando de rabia. «Ricardo», siseó, «te atreviste a tocarla». La risa de Ricardo llenó la línea. «Primo, siempre tan dramático». «Sí, la toqué y haré más si no haces exactamente lo que te digo». «¿Qué quieres? Dinero, el control». «Quiero todo», respondió Ricardo. «Quiero lo que me pertenece por derecho, lo que debería haber sido mío si tú no hubieras sobrevivido a esa caída. Vas a venir al viejo almacén del puerto y vas a traer los documentos de transferencia de acciones, firmados, todas tus acciones, a mi nombre». La demanda era total. «¿Y si no lo hago?», preguntó Alejandro, su mente corriendo más rápido que un superordenador. «Entonces le enviaré a tu nueva esposa de vuelta, en pedazos, y luego filtraré los documentos falsos que mi equipo plantó durante el ataque cibernético. Para cuando la junta termine, estarás arruinado y serás un asesino. Mientras que yo seré el salvador de la compañía». «Vendré», dijo Alejandro. «Dame una hora». «Media hora», espetó Ricardo. «Ven solo. Mi gente te estará observando. Si veo a Mateo, si veo un solo coche de policía, él la muere». «Entendido». Intenta ser puntual. Lisiado. La línea quedó muerta. Alejandro miró a Mateo, que había estado escuchando con horror. «No puedes ir», dijo Mateo. «Es un suicidio. Es una trampa». «Por supuesto que es una trampa», dijo Alejandro, sus ojos brillando con una luz peligrosa. «Él cree que soy débil. Cree que mi silla me define. Es el mismo error que cometió mi padre. Es el error que todos cometen». Se dirigió a su escritorio, activando un panel oculto. «Y es por eso que vamos a usarlo en su contra». Comenzó a teclear furiosamente. «Voy a ir, pero no iré solo. Mateo, quiero que tomes el equipo de seguridad de élite, la unidad fantasma, no la seguridad interna comprometida. Usa el túnel de servicio subterráneo. Quiero que estén en posición en ese almacén en 20 minutos». Mateo asintió. «Pero, ¿cómo sabremos cuándo movernos si te ven?» Alejandro sonrió, una sonrisa sin alegría. «Él espera que yo sea estúpido, pero yo soy un estratega.
Activó un pequeño dispositivo en el reposabrazos de su silla de ruedas de alta tecnología. Mi silla está transmitiendo audio y GPS en una frecuencia encriptada que solo tú puedes recibir. Estarás escuchando cada palabra. Ricardo va a confesar todo. Y tú lo grabarás. Y la señal, continuó Alejandro, la señal para entrar será cuando yo diga la palabra Padre. Cuando escuches esa palabra, desata el infierno. Se dirigió a su vehículo modificado, transfiriéndose con una agilidad practicada. Prepara los documentos de transferencia falsos. Mateo, démosle a Ricardo exactamente lo que quiere. Alejandro llegó al almacén en 29 minutos. La gran puerta de metal se abrió chirriando. Condujo su silla de ruedas hacia la oscuridad, sus ruedas apenas haciendo ruido sobre el hormigón polvoriento. Ricardo estaba allí, de pie junto a Elena, con una pistola en la mano. 2 matones más flanqueaban la escena. Punctual. Se burló Ricardo. Estoy impresionado. Suéltala. Ricardo, ¿tienes lo que quieres? Alejandro deslizó una carpeta sobre una pila de cajas. Ricardo la abrió, sus ojos escaneando los documentos. Todo parece estar en orden. El gran Alejandro de la Vega, renunciando a todo por amor. ¡Qué patético! Se rió, saboreando su victoria. Deberías haberme dejado matarte en ese acantilado. Habría sido más limpio, así que lo admites. ¿Saboteaste mis frenos?, preguntó Alejandro. Su voz tranquila, manteniendo a Ricardo hablando, su mano cerca del panel de control de su silla. Por supuesto que sí, y la junta directiva. Incluso mi propio padre, todos pensaron que yo no era lo suficientemente bueno, siempre el brillante Alejandro. Bueno, mírame ahora, yo tengo el imperio, yo tengo a la chica. Elena miraba a Alejandro, sus ojos llenos de terror, pero él le dedicó una mirada casi imperceptible, una mirada que decía confía en mí. Tienes razón, Ricardo, dijo Alejandro, su voz llena de un falso cansancio. Ganaste. Supongo que mi padre siempre tuvo razón sobre ti. Eres implacable. La palabra clave fue dicha. En el instante en que la palabra padre salió de sus labios, el infierno se desató. Las luces superiores del almacén explotaron cuando el equipo de Mateo cortó la energía de Ricardo y activó la suya. Reflectores de alta intensidad inundaron la escena, cegando a Ricardo y sus hombres. Al mismo tiempo, las puertas laterales se abrieron de golpe y el equipo táctico de Mateo entró, moviéndose con una precisión silenciosa, pero Alejandro no esperó a que lo rescataran. En el segundo de confusión, presionó otro botón en su silla. Un compartimento oculto se abrió, revelando no un arma, sino un dispositivo de agarre mecánico de alta resistencia que usaba para la fisioterapia. Con una velocidad que nadie esperaría de un hombre en su posición, activó el brazo extensible, que se disparó y agarró la muñeca de Ricardo que sostenía el arma. Apretando con una fuerza de titanio, Ricardo gritó de dolor y sorpresa. Soltando el arma, uno de sus matones intentó disparar, pero Alejandro ya estaba en movimiento, embistiendo su silla reforzada contra las rodillas del hombre, derribándolo. El segundo matón fue neutralizado por el equipo de Mateo. En menos de 10 segundos, todo había terminado. Ricardo estaba en el suelo, gritando, su muñeca rota. Con Mateo apuntándole un arma a la cabeza, Alejandro se dirigió rápidamente hacia Elena. Sacando un cuchillo de un compartimento en su bota, cortó las ataduras de sus muñecas y tobillos, y luego, suavemente, retiró la cinta de su boca. Él respiró hondo, tosiendo, sus ojos fijos en él, llenos de asombro y alivio. «Estás a salvo», susurró él, sus manos temblando mientras ahuecaba su rostro. «Te tengo». Mateo se acercó, sosteniendo un pequeño grabador digital. «Lo tenemos todo, señor. La confesión completa, intento de asesinato, malversación, secuestro». Ricardo, derrotado y humillado, miraba desde el suelo, su arrogancia destrozada. Alejandro nunca le quitó los ojos de encima a Elena. Se acabó. Elena, de verdad, se inclinó, su frente descansando contra la de ella, el caos del almacén desvaneciéndose a su alrededor. El eco de los gritos de Ricardo se desvaneció, reemplazado por el sonido metódico del equipo de Mateo asegurando la escena. Las luces de trabajo iluminaban el polvo,
revelando la victoria. Elena temblaba en los brazos de Alejandro, no de miedo, sino por la violenta descarga de adrenalina. Él la sostenía con fuerza, su rostro enterrado en su cabello, inhalando su aroma como un hombre que se ahogaba y acababa de encontrar aire. «¿Estás bien?», murmuraba. Más para sí mismo que para ella, Elena se apartó lo suficiente para mirarlo. Vio al hombre que había maniobrado una silla de ruedas reforzada como un arma táctica, al genio que había anticipado cada movimiento de su enemigo. No había nada lisiado en él. Era el hombre más formidable que jamás había conocido. Sus manos, aún temblando, subieron para ahuecar su rostro. «Tú me salvaste. Nos salvamos mutuamente», respondió él. Su voz ronza. Mateo se acercó. Su rostro severo pero satisfecho. «Está hecho. Señor, Ricardo está bajo custodia. La policía está en camino. Junto con nuestro equipo legal, la grabación de la confesión es clara como el cristal. Está acabado». El alivio fue tan profundo que fue casi doloroso. La sombra que había planeado el asesinato, el sabotaje y el secuestro había sido disipada. Alejandro asintió. Su mirada, nunca dejando a Elena, «Lleva a esa basura de mi vista», mientras sacaban a un Ricardo balbuceante y derrotado. La enormidad de lo sucedido los golpeó. El silencio que quedó era profundo. «Tenemos que irnos», dijo Alejandro suavemente. «Hay una cosa más que hacer». Él la ayudó a ponerse de pie, sus piernas aún débiles. Por primera vez, Elena apoyó su mano en el reposabrazos de su silla. No por lástima, sino como una compañera, salieron juntos del oscuro almacén, dejando atrás los restos de su pesadilla, y emergieron a la fría luz de la mañana. La reunión de emergencia de la junta directiva se convocó esa misma tarde. La fortaleza, que había sido una prisión, ahora era un centro de mando. Elena se sentó a la derecha de Alejandro en la cabecera de la enorme mesa de conferencias. Ya no era la esposa comprada, era la analista principal. Su presencia sorprendió a los miembros de la junta, pero el rostro de acero de Alejandro no invitaba a preguntas. Con una precisión clínica, Alejandro y Mateo expusieron el caso. Primero, la evidencia del ataque cibernético, mostrando las cuentas offshore. Segundo, la confesión grabada de Ricardo, que resonó en la sala silenciosa, detallando el intento de asesinato. Tercero, Alejandro presentó el informe del taller de reparación que Elena había descubierto. La evidencia financiera inicial fue descubierta por mi esposa, Elena Navarro de la Vega, dijo Alejandro, su voz resonando con autoridad. Su experiencia en análisis forense fue lo que nos dio el hilo del que tirar. La junta, compuesta por hombres y mujeres curtidos, palideció. La traición era profunda, pero la evidencia era absoluta. La votación fue unánime. Ricardo de la Vega fue despojado de todos sus títulos, sus acciones congeladas, y se aprobó una moción para cooperar plenamente con las autoridades penales. La justicia, al menos la corporativa, fue instantánea y brutal. Esa noche, la fortaleza estaba más silenciosa que nunca. Pero era un silencio diferente. No era la quietud opresiva del miedo, sino la calma que sigue a una tormenta devastadora. Elena encontró a Alejandro en el estudio, no detrás de su imponente escritorio, sino junto al gran ventanal, mirando el océano, que ahora estaba bañado por la luz de la luna. Él había estado esperándola. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Había un abismo de 10 años entre ellos, lleno de dolor, mentiras y malentendidos. «Él nos lo robó todo», dijo Alejandro, finalmente. Su voz vaya. «Mi padre, su orgullo y su control. No podía soportar que eligiera mi propia vida, que te eligiera a ti». Se volvió hacia ella, su rostro atormentado por la luz de la luna. «Las cartas que te escribí desde Zúrich, Mateo las encontró. En los archivos personales de mi padre, nunca las envió». Elena sintió que su corazón se rompía de nuevo, pero esta vez era un dolor que limpiaba. «Y la mentira», continuó Alejandro, «la mentira de que te había ofrecido dinero y tú lo habías rechazado. Eso fue lo que me rompió. Más que el accidente, me convirtió en el hombre que conociste hace unos días. Un hombre lleno de veneno». Se acercó a ella, sus manos apretando las ruedas de su silla.
y en mi dolor. Quise hacerte daño. Cuando vi tu nombre en esa deuda, lo vi como el destino, una oportunidad de demostrar que mi padre tenía razón, que todo se trataba de dinero. Sus ojos se llenaron de un profundo arrepentimiento. Te compré. Elena, usé $5 millones para arrastrarte a mi miseria. Fue un acto monstruoso, imperdonable. Elena se arrodilló lentamente frente a él, quedando a la altura de sus ojos, puso sus manos sobre las de él, deteniendo su agarre autodestructivo en las ruedas. Tú no me arrastraste a la miseria, Alex. Me arrastraste a la verdad. Sí, me forzaste a entrar en esta casa. Pero si no lo hubieras hecho, tu padre habría ganado, Ricardo te habría matado, y yo habría vivido el resto de mi vida, creyendo que me habías abandonado. Las lágrimas corrían por el rostro de ella ahora. Ambos fuimos víctimas de él, pero ya no lo somos. Alejandro la miró. La maravilla reemplazando su tormento, vio a la chica que había amado, pero también a la mujer en la que se había convertido fuerte, valiente y increíblemente compasiva. El contrato, susurró él. Los 5 millones. No significan nada. Quiero romperlo. Libre. Elena, dijo, su voz quebrándose, tu padre está a salvo para siempre. El dinero es tuyo. Vete de aquí. Vete de esta fortaleza. Sé libre. Como deberías haberlo sido. Le ofreció la única cosa que creía que ella querría, pero Elena negó con la cabeza. Una lenta sonrisa formándose en sus labios a través de las lágrimas. Creo que el contrato ya está roto, dijo ella, pero ¿qué pasa si no quiero irme? ¿Qué pasa si este matrimonio, que comenzó con la peor transacción de la historia, puede convertirse en algo real? ¿Qué pasa si quiero quedarme contigo? Alejandro la miró, sin atreverse a respirar. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué te quedarías con esto? Hizo un gesto hacia sus piernas inmóviles. Elena se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los de él. Fue un beso que borró 10 años de dolor. No fue un beso de pasión desesperada, sino uno de profundo conocimiento, perdón y promesa. Porque no veo esto, susurró contra sus labios. Veo al hombre que amé bajo el roble, y veo al guerrero que arriesgó todo para salvarme en ese almacén. Veo a Alejandro, y es el único hombre que quiero. La besó de nuevo, esta vez con toda la emoción reprimida de una década perdida. Era un amanecer, no solo afuera, sobre el océano, sino dentro de las paredes de la mansión. La fortaleza ya no era una prisión de cristal, se estaba convirtiendo, lentamente, en un hogar. 6 meses después, el sol de la tarde iluminaba el jardín. El mismo jardín que había estado vacío y sin vida, ahora estaba lleno de rosas y lavanda. Elena reía mientras Alejandro, en una silla de ruedas todoterreno, la perseguía juguetonamente por un sendero de grava. Su padre, visiblemente más saludable, observaba desde una terraza cercana. Leyendo un libro, Elena se convirtió en la jefa de estrategia de riesgos del Grupo de la Vega. Su oficina contigua a la de Alejandro. Trabajaban codo con codo. Sus mentes sincronizadas tanto en la sala de juntas como en el hogar. El matrimonio forzado de $5 millones se había disuelto legalmente, solo para ser reemplazado por uno nuevo, uno celebrado en silencio. En ese mismo jardín, con solo Mateo y su padre como testigos, un matrimonio construido no sobre deudas, sino sobre una verdad ganada con esfuerzo y un amor renacido de las cenizas.